La información de la que hablaremos hoy se origina del libro llamado Humanidad, Introducción a la Antropología Cultural. La palabra etnicidad ha tomado mayor relevancia en las últimas décadas y se usa en diferentes contextos. Por ejemplo, comida étnica, ropa étnica, conflictos étnicos y estudios étnicos. Una de las ramas de la antropología comenzó a estudiar la etnicidad desde aproximadamente 1960, y es que se hacía cada vez más evidente que, incluso dentro de un mismo país, donde las personas comparten nacionalidad, los diferentes grupos sociales mostraban marcadas diferencias. Por ejemplo, en opiniones sobre política, guerra, economía, en diferentes gustos culinarios, así como en tradiciones de todo tipo. A partir de estas diferencias grupales, el término de etnicidad tomó su lugar, y a pesar de que el mundo entero entró en un fuerte proceso de globalización, de viajes y de interconexión cultural, que podrían haber hecho pensar a algunos que la humanidad entera se convertiría en un solo pueblo, las diferencias étnicas fueron mucho más resistentes de lo que se podría haber esperado. Pero, antes de seguir, definamos qué son los grupos étnicos. Un grupo étnico es una categoría social de personas basada en percepciones de tener similares ascendencias y experiencias. Miembros de una misma etnicidad se ven a sí mismos como personas que comparten atributos que los distinguen de otros grupos étnicos. Estos diferentes grupos tienen una poderosa influencia psicológica en sus miembros. Aunque puede sonar irrelevante a qué grupos pertenecemos, en realidad estos pueden tener una tremenda influencia sobre nosotros, por lo que es importante saberlo. Entre los aspectos que delimitan a un grupo étnico de otro, tenemos cosas como el idioma, la religión, la apariencia física, las tradiciones culturales, la historia, entre otras cosas. Aunque estos límites entre grupos no siempre son del todo claros, ya que no hay unas reglas universales que los delimiten. Además, una misma persona puede pertenecer a varios grupos étnicos, que van cambiando de complejidad dependiendo el contexto o que van cambiando a través del tiempo. Es importante no confundir estos grupos étnicos con las clases socioeconómicas, las cuales también dividen a personas en grupos, pero lo hacen principalmente dependiendo de su poder adquisitivo. Por otro lado, los grupos étnicos casi siempre incluyen a personas de diferentes niveles socioeconómicos en un mismo grupo. Es común caer en el error de que solamente ciertos grupos pequeños o excluidos de personas pueden tener ese título de ser un grupo étnico. Por ejemplo, una pequeña comunidad de África o un grupo de indígenas de Centroamérica. Sin embargo, esto es una falta de entendimiento de lo que significa el término. En realidad, todos los humanos de la Tierra pertenecemos a uno o varios grupos étnicos. Uno de los mayores retos que trae la idea de etnicidad es que puede variar bastante, como ya lo mencionamos. Un mismo individuo que es ciudadano del país de Estados Unidos puede considerarse dentro de varios grupos étnicos en ese mismo país, como el de ser italiano-americano y además también ser siciliano-americano, por lo que dependiendo la situación, si se le pregunta a esa persona cuál es su grupo étnico, podría responder cualquiera de esos dos. Por otro lado, si ese mismo ciudadano hace un viaje a Europa, al estar fuera de su país, probablemente tomará un grupo étnico más amplio para identificarse, como decir que es americano, dando a entender que el ser americano viene con una serie de costumbres, historia, idioma, entre otras cosas, que lo distinguen de los ciudadanos europeos o de otras partes del mundo. Por lo que aquí tuvimos un mismo individuo que, dependiendo la situación, pudo considerarse dentro de tres grupos étnicos: italiano-americano, siciliano-americano o simplemente americano. Esto hace que la naturaleza de la etnicidad dependa de la situación y que no sea un término ni fijo ni claro. A este fenómeno suele llamársele anidamiento jerárquico, cuando un grupo étnico específico forma parte de una colección de otros grupos étnicos. Existen dos atributos principales que ayudan a definir un grupo étnico, los cuales son un mito de origen y marcadores de límites étnicos. Hablemos primero del mito de origen. La historia y la mitología forman parte importante de lo que nos separa en grupos en el presente. El concepto de mito de origen se refiere a las experiencias históricas compartidas que sirven para unir o distinguir a un grupo de otro y darle una identidad social. Por ejemplo,
Todos los mexicanos podemos identificarnos entre nosotros como parte de ese grupo basándonos en temas históricos, por ejemplo, la independencia de México. Si quisiéramos expandir ese grupo a una jerarquía mayor, podríamos agregar a todos los países hispanohablantes de América, con los cuales los mexicanos también tenemos cercanía histórica, y tendríamos al grupo llamado Hispanoamérica. O incluso podríamos hacer aún más grande el grupo étnico en cuestión, incluyendo a España y a todos los territorios que en su momento formaron parte del Imperio Español. Esos mitos de origen forman una parte fundamental para crear y sostener los diferentes grupos étnicos del mundo. A través de estas experiencias históricas compartidas se van creando identidades culturales. Las áreas que conforman un mito de origen están dentro de cada aspecto de las culturas, como en los cuentos, canciones, danzas, juegos, cine y gastronomía. Estas costumbres y culturas son tan penetrantes que las aprendemos muchas veces sin darnos cuenta, al punto de que se convierten en verdades absolutas para muchos de nosotros. Y es solo cuando visitamos un país o una cultura drásticamente diferente, con un mito de origen diferente, cuando notamos que tenemos esos aprendizajes étnicos y que en realidad no eran verdades absolutas y que no todos los humanos viven bajo esos mismos atributos. Pasemos ahora a los marcadores de límites étnicos. Cada grupo étnico tiene una manera de determinar a sus miembros. Estos factores que delimitan la membresía de un grupo son los marcadores de límites étnicos. Un marcador que ayude a distinguir a un grupo de otro puede ser compartido con un tercer grupo. Es decir, cada marcador no necesariamente es exclusivo, pero para que se forme un grupo étnico específico, este sí tendrá su propio juego de marcadores. Veamos algunos de los marcadores que más influyen en la creación de grupos étnicos. El lenguaje y el acento que usamos para hablar son particularmente importantes para formar distintos grupos étnicos en muchas partes del mundo. Aún así, solo porque dos poblaciones hablen el mismo lenguaje, no quiere decir que sean del mismo grupo étnico. En otras palabras, el lenguaje es muy importante para delimitar la etnicidad de la humanidad, pero dentro de un mismo lenguaje también pueden existir muchos otros subgrupos étnicos. Además del lenguaje, la religión también es uno de los componentes primarios a la hora de crear grupos étnicos. Las mayores religiones del mundo, como el cristianismo, islam y el budismo, contienen muchos grupos étnicos dentro de cada una. Y aunque dentro de una misma religión puede haber muchos, en términos generales, todas las personas que comparten una misma religión tendrán aspectos culturales o sociales parecidos entre ellos y que los mantienen más cercanos entre ellos en contraste con las otras religiones. Hay algunos grupos que al mismo tiempo son considerados tanto una religión como un grupo étnico. Este es el caso del judaísmo o los sikhs de la India. Hay casos donde grupos étnicos hablan el mismo idioma y tienen historia en común, pero al tener diferentes religiones, terminan siendo grupos étnicos separados y a veces hasta entran en conflicto directo. Un tercer ejemplo de marcador que tiende a dividir a las personas en grupos étnicos es la apariencia física. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es común ver a personas de un mismo tono de piel uniéndose en determinados temas sociales, por tanto, creando su propio grupo étnico basándose en su color de piel. Sin embargo, y como pasa con la religión y el lenguaje, incluso entre personas con similares tonos de piel, generalmente también se crean otras ramas étnicas. Se hace tanto énfasis en esa maleabilidad de los grupos étnicos para no caer en el error común de tener una visión del mundo de nosotros contra ellos, ya que, en realidad, la etnicidad no es absoluta. Otros ejemplos de marcadores de límites étnicos podrían ser el estilo de vestimenta, los tipos de casas, la cocina, la tecnología, las actividades económicas, las ideologías o el estilo de vida en general. En los últimos 100 años se ha dado una rápida globalización y homogenización de las culturas, también de los hábitos alimenticios y de la tecnología. Esto ha borrado del mapa muchas diferencias étnicas. Y esta realidad es algo visto como algo trágico por muchas personas, ya que, aunque suena bonita la idea de dejar atrás nuestras diferencias, para otras personas esas diferencias son importantes, son bellas y dignas de ser conservadas, y la idea de una humanidad entera
prácticamente idéntica en todas sus características culturales y físicas, les parece peligrosa, aburrida y autoritaria. Algunas personas opinan que debemos ser capaces de voltear a ver a otros grupos étnicos y rechazar lo que nos parezca negativo o destructivo de ellos, mientras que otras personas opinan que jamás debemos opinar sobre lo que otros grupos étnicos hagan, especialmente si son grupos étnicos pequeños, ya que tienen sus propias costumbres y no está en el lugar de nadie más opinar sobre ellas. Las diferentes etnias de las que formamos parte son, al mismo tiempo, un aspecto maravilloso que nos hace tener diferentes artes, cultura, tecnología, historia, deportes, entre otras cosas. Pero, por otro lado, dentro de esas distintas características, también puede haber costumbres que sean crueles, violentas y destructivas. Además, estas diferencias étnicas pueden crear en muchas personas miedos, rencores, odio y rechazo hacia otros grupos de seres humanos. Este video no pretende ser una guía moral o legal sobre cómo debemos relacionarnos entre nosotros, ni les estoy diciendo si deben estar en contra o a favor de la etnicidad. Pero, al final del día, este es un tema inevitable. Estos grupos étnicos se crean en el mundo, nos guste o no, y es un tema diverso e interesante desde el punto de vista científico. Pero es necesario mencionar que este tema es altamente polémico y que puede tener esos dos lados mencionados, uno grandioso que habla sobre la hermosa diversidad humana y otro malicioso lleno de conflictos y discriminación. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.